Bueno, uno de los aspectos es el que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso nos acompaña el ministro de la cartera, Manuel Fernández. Muy buenos días, ministro. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. ¿Qué balance podemos dar de estos 100 primeros días de gestión del presidente Nicolás Maduro y hacia dónde apunta la ciencia y la tecnología en el país? Buen día, muchas gracias por invitarnos para comentar, para compartir con la audiencia de Globovisión nuestra mirada como gobierno de cuál ha sido el resultado de estos primeros 100 días. Lo dice un eslogan que lo viene diciendo el presidente Nicolás Maduro: 100 días echándole un camión. Han sido 100 días de mucho esfuerzo, muy intenso esfuerzo, pero muy gratificante. El resultado, el balance al día de hoy, digamos, de estos 100 días, es el contacto con la gente, es el reconocimiento, el reencuentro con un país, recorrerlo palmo a palmo, todos los ministros, ministras, viceministros, presidentes de entes, servidores públicos, el propio presidente de la República, que instruyó y lideró todo este esfuerzo del gobierno de eficiencia en la calle, el vicepresidente Jorge Arriaza, que lo coordinó desde el punto de vista documental, logístico, de dirección hacia dónde había que ir, de tal manera que ha sido un despliegue que nos deja con una agenda llena, una agenda de trabajo que además es una agenda que construimos el poder popular, la gente, las comunidades y los servidores públicos, no una agenda construida unilateralmente y desconectada de la gente. Ese es el principal balance de estos primeros 100 días de gobierno. Hay tarea por hacer, tarea además comprometida directamente, cara a cara, con el pueblo de Venezuela. Cuando hablamos de la materia específica de su área, ciencia, tecnología e innovación, ¿qué proyectos hay en marcha? Sí, es importante en el conjunto de los compromisos que hay necesidades de comunicación. CanTV es un ente adscrito al ministerio y buena parte de los compromisos están en el área de las telecomunicaciones, que como sabemos las telecomunicaciones y la informática son transversales, terminan siendo medios para hacer cualquier otra cosa, entre otras la práctica o la construcción de conocimiento y la aplicación de tecnologías. Buena parte de los compromisos está en esa área. Hay 4 líneas que vamos definiendo en términos de la prioridad en el hoy y el ahora en Venezuela. La primera de ellas es la soberanía alimentaria, que produzcamos todo lo que comemos. Y eso desde la perspectiva de la ciencia y tecnología es estar atento y sensible en relación con el pueblo y con las instituciones, de en qué áreas hace falta ciencia y tecnología, o porque no existe, o porque hay que enfatizar, o hay que ir más allá en términos de producción de alimentos. ¿En qué áreas hace falta? No, en todas las áreas siempre hace falta ir un poquito más allá en tecnología, digamos, siempre. Siempre la tecnología te permitirá mayor rendimiento, mayor calidad. En particular, en la soberanía alimentaria estamos financiando proyectos de laboratorios a nivel de las universidades, en el área agroalimentaria, y las experiencias productivas de los productores del campo, de campesinos y campesinas de nuestro país, de café, de cacao, que se vienen organizando y a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en un diálogo de saberes, entre sus saberes ancestrales, los que vienen de generación en generación, y el conocimiento que se obtiene en las universidades, de estudiantes, de investigadores, se construyen soluciones concretas de bajo costo para procesamiento del café, secado, para el procesamiento del cacao, fermentación, secado también. Cuando uno aprecia documentales de la actividad, por ejemplo, en el área agroalimenticia en otros países, ve cómo la tecnología está aplicada, la robótica está aplicada, cómo se aceleran los procesos. ¿Cuál es la situación del país en esta área? ¿O cuáles son las perspectivas hacia dónde se quieren enfocar? Lo que queremos enfocar, digo, la gran meta es la soberanía alimentaria. Además tiene fecha y tiene número. ¿Qué fecha? Estamos esperando, digo, de parte en nuestras conversaciones diarias, en la articulación permanente con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para el año 2019 queremos producir el 90% de los alimentos que consumimos. Hoy estamos en torno al 60%. Y en cada área, en cada rubro, hay retos de índole tecnológica. Y en esos retos es en lo que nos estamos metiendo, desde el pequeño productor hasta el gran productor, pero enfocando en 2 áreas, que eran las que te puntualizaba: laboratorios de las universidades y de los centros de investigación y tecnología para los pequeños productores, pequeñas asociaciones de productores. ¿En qué tiempo se puede aportar tecnología a las pequeñas asociaciones de productores como para uno empezar a ver resultados? Hemos tenido procesos que van como entre 18 meses, 2 años aproximadamente, desde que tomamos contacto, el Estado y sus investigadores y sus especialistas y el Poder Popular organizado a través de redes,
mientras se dan las primeras, porque además hay un tema adicional que es la organización en sí misma, la organización social que está detrás de eso, que es una manera de hacer permanente en el tiempo el conocimiento que se construye y se transfiere ahí. Entonces son tiempos más o menos de entre año y medio, 2 años, entre que hay contacto entre los especialistas en las áreas específicas que toque y el poder popular. ¿Inversión de qué monto? A distintas inversiones, digamos, si te pongo un ejemplo, en Del Tamacuro hay producción de cacao desde hace decenas de años y hay un conjunto de 80 productores de cacao, un área que se llama Macareito, Guacasi en particular, un pueblo que está como a 40 minutos de Tucupita, y la inversión fue de 248.000 bolívares. Con esos 248.000 bolívares se están haciendo 4 cosas. Se está haciendo una casa de fermentación, que es lo primero que se hace con la semilla del cacao, un patio de secado, una maquinaria para el trabajo de las parcelas, desmalezado y eso, y un vivero. Con 248.000 bolívares, ellos mismos han ido construyendo eso. Y así a lo largo y ancho del país tenemos distintas experiencias, una en Ospino de café, con una inversión en torno a 1 millón de bolívares. ¿Hay prioridades o hay rubros específicos? Sí, habíamos dicho que los rubros en los que estamos enfocándonos son los rubros que normalmente nos afectan la inflación, que son rubros que tienen que ver con hortalizas, café, distintos rubros que están... Me mencionaban que eran 4 áreas en particular. Una es la soberanía agroalimenticia. ¿Cuáles son las otras 3? Las otras 3 áreas en las que estamos enfatizando es el área de vivienda, investigación en ella, que es materiales y nuevos métodos constructivos, energía, fuentes alternas, complementarias de energía, de generación de energía y ahorro de energía, el consumo eficiente de ella y seguridad y paz ciudadana. Esas 4 áreas son las que estamos financiando desde la... Sabes que la captación de recursos para ciencia y tecnología se da a través de una ley, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tuvo su reforma última, la más reciente en el año 2010, y eso nos da una masa de recursos que nos permite financiar a investigadores, a universidades, a innovadores. Cuando me habla de vivienda, ¿innovaciones en qué métodos, por ejemplo? Digamos que son las líneas que tenemos priorizadas ahorita. El tema está en que construimos de manera tradicional y también de manera no tradicional en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Para cumplir las metas, cada vez tenemos que ir a mayor velocidad. Eso pasa por 2 cosas, en articulación con el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, y con todo el equipo de él. Pasa por ir buscando nuevos métodos constructivos y nuevos materiales que hagamos nosotros. No hay resultados hoy, son líneas para estos años por venir. O sea, eso es una tarea pendiente, que está en desarrollo. Sí, sí, actualmente no está en aplicación. No, está en desarrollo. Lo que te estoy es como precisando las líneas prioritarias, nacidas también del gobierno de calle, de la interacción con la gente, viendo la mayoría de las prioridades están en el tema alimentario, en el tema de vivienda, tema de seguridad y tema de energía. Y ahí queremos aplicar los recursos, el esfuerzo, la innovación, la capacidad creadora del pueblo de Venezuela y de nuestros investigadores, investigadoras e innovadores en esas 4 áreas. ¿Qué plazo tienen fijado por el tema de vivienda en particular? La Gran Misión Vivienda Venezuela mira al año 2020 y la innovación no se le ponen plazos, ni a la investigación se le ponen plazos cerrados, porque es una dinámica donde finalmente lo que tienes que hacer es el trabajo diario, tener como la intensidad cada día y tener todas las condiciones que requieren los investigadores y los innovadores para llegar al lugar que se debe llegar. Entonces no podremos precisar en términos de innovación que hay plazos cerrados. Cuando hablamos de nuevas fuentes de energía, ¿como cuáles? Digo, las energías complementarias. Normalmente casi toda la energía en Venezuela viene de lo hidráulico y de quema de combustibles fósiles. Nosotros tenemos 2 experiencias, una en Paraguaná y otra en La Guajira, de energía eólica. Tenemos experiencias más pequeñas y distribuidas de energía solar. La idea es seguir buscando fuentes de energía alternas, seguir buscando donde esas son, seguir investigando sobre ellas para que la energía que tiene nuestro país, que requiere nuestro pueblo para sus distintas actividades, venga de distintas fuentes de generación. ¿Hay posibilidad de desarrollar la energía solar en Venezuela? ¿Es viable? ¿Hay posibilidad de sustituir la fuente de energía actual por energía solar, que incluso el particular pueda decir, mira, bueno, yo en mi vivienda voy a poner voy a colocar paneles solares y me deslastro del pagar la tarifa de la luz? ¿Se puede ir hacia eso? Digamos, se puede, técnicamente es factible. Habría que ver la viabilidad económica en el tiempo y habría que tener verdadero dominio de la tecnología. Tenemos un centro en el Zulia que se llama el INSIT,
que está desarrollando paneles solares. Está todavía en una etapa, digamos, inicial de investigación básica y algunos elementos de investigación aplicada en función de que no solo seamos compradores de la tecnología asociada a la generación eléctrica vía de fuente solar, sino que seamos capaces de desarrollarlo. Dirá la evaluación de los productos que tengamos, que logremos con nuestros innovadores y la viabilidad económica, hasta qué punto, qué parte, qué porcentaje de la energía del país sea vía solar. ¿Cómo se puede ahorrar energía sin que el usuario, sin que el ciudadano renuncie a su derecho de percibirla? ¿Cómo se puede ahorrar energía sin que se renuncie a ello, sin que tenga que decir, mira, bueno, tengo que apagar la luz, tengo que cerrar el comercio más temprano, etcétera? Digo, con conciencia, uno sabe que hay un montón de prácticas pequeñas diariamente en las cuales uno puede ir reduciendo el consumo. Pero desde el punto de vista de la tecnología. Desde el punto de vista de la tecnología hay muchísimas maneras de ahorrar, por decir algo, los dispositivos que apagan automáticamente cuando no hay movimiento en un lugar. Y eso desde el punto de vista tecnológico es una cosa resuelta hace mucho tiempo. ¿Y es costoso? ¿Cómo podría implementarse para que se masifique? El dispositivo de hoy es costoso. Tenemos una línea donde esos distintos dispositivos queremos desarrollarlos en Venezuela para tener el dominio de esa tecnología e ir bajando costos para la implementación de distintos mecanismos de ahorro en el área de energía. Hablaba también en materia de seguridad. ¿Cómo puede aportar el Ministerio en materia de seguridad? Tenemos un conjunto de proyectos para la UNES y con el Ministerio de Interior y Justicia acerca del estudio de la inseguridad en Venezuela. Nos toca, es una labor incesante, es una labor de cada día, comprender dónde están las fuentes, las razones, las claves de la inseguridad que tenemos en el país para combatirla. También desde el punto de vista de laboratorios de criminalística y de apoyo a distintos proyectos que hace la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Estamos en el siglo XXI, ya estamos en la segunda década del siglo XXI. ¿Cómo puede interconectarse la actividad de la ciencia, de la tecnología, de la innovación con la materia de la educación? ¿Cómo implementarse con nuevas cátedras a niveles universitarios, con nueva formación a nivel de bachillerato o a nivel de primaria? Sí, ahí tenemos un proyecto importantísimo, referencia latinoamericana y referencia mundial, que es el proyecto Canaima Educativo. Nosotros venimos distribuyendo computadoras, un proyecto del comandante Chávez, por otra parte, lo abanderó, no solo en Venezuela obviamente, lo lideró y lo impulsó, sino que a nivel latinoamericano y mundial se hizo referencia a la voz del comandante Chávez comentando del proyecto Canaima. Al día de hoy tenemos 2.640.000 computadoras. Hoy sabemos que las siguientes generaciones de niños y niñas y adolescentes de hoy que están en toda la educación pública van a entrarle a su vida, al resto de su carrera de estudios en todos los niveles y a su vida profesional y personal con una herramienta de haber contado desde primer grado, desde 6, 7 añitos, con una computadora como un recurso más, que lo tienen en su casa y que es una cosa de su cotidianidad. De tal manera que estamos preparando a la población de Venezuela para un futuro donde las tecnologías de información y comunicación vienen siendo omnipresentes. Hoy son omnipresentes, pero vienen ganando presencia en todas las esferas de la vida como de 20 años para acá. ¿Cómo desarrollar la tecnología de cara al futuro? ¿Hacia dónde va? Más allá de las canaimitas, del aporte que esta puede significar en la educación, para ir a la velocidad del planeta, para no quedarse rezagado. A ver, desde el punto de vista de las comunicaciones y la información, se ha hecho un enorme esfuerzo en estos 14 años, y en particular en estos 6 que CanTV ha estado nacionalizada en términos de, digamos, de crecimiento horizontal, de llegar a todos y a todos. Se han duplicado y triplicado números de CanTV. De CanTV y de Movilnet. Hemos duplicado el número de usuarios móviles, hemos duplicado el número de usuarios fijos, triplicado el número de usuarios de Internet, de 700.000 que había en Internet a 2.100.000, de 7 millones y fracción que había en móvil a 14 millones, y de 3,6 millones que había en telefonía fija a 7,3 millones. Duplicados, como digo, fijo y móvil, y triplicado Internet. Eso significa que más venezolanos y venezolanas tienen acceso a las telecomunicaciones y lo que ello brinda, desde el punto de vista de oportunidad laboral, insertarse en el tejido productivo, información. Vamos a buen ritmo. Tenemos
problemas en el área de la parte móvil y los estamos atacando. El gobierno de calle fue una oportunidad para recorrer el país y ver dónde hay buena cobertura y dónde no hay una buena cobertura. Más de 150 radiobases nacen de los compromisos del gobierno de calle. Igualmente a nivel alámbrico vimos algunos proyectos que confrontaban algún problema, también los atacamos y los empujamos. Pero cuando yo lo planteo me refiero, por ejemplo, en el área educativa, en lo que es el aporte, porque de repente un niño en primer grado empieza con un aporte que puede dar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y cuando ya llega a sexto grado, eso quedó en el pasado, y cuando sale de bachiller ni se diga, y al llegar a la universidad, ¿cómo aportar, cómo ayudar para que siempre esté actualizada la educación de cara a que esas generaciones que vayan surgiendo sean competitivas? Y el país, por supuesto. A ver, permanentemente, cada año, cada 3, 4 meses, hay nuevos contenidos. Las computadoras que entregamos a los niños tienen nuevas prestaciones y también tenemos el software que va acompañándolas a ellas, de tal manera que hay un desarrollo permanente. No es la misma computadora que entregamos hace 4 años, es físicamente la misma, pero tiene un nuevo software, tiene nuevos contenidos y hay una actualización permanente. Aparte hay una línea importante de trabajo en términos de software libre que nos da soberanía y dominio, y la idea es generar, tenemos academias de software libre en todo el país, es generar toda una generación, disculpa la redundancia, de muchachos y muchachas que sean capaces de programar. ¿Hacia dónde apunta la ciencia? La ciencia tiene 2 retos importantes a nivel mundial, tiene muchos retos. Digo, hay 2 temas que están siendo muy importantes a nivel mundial, que es la nanotecnología y la biotecnología. ¿Qué significan cada uno? Sí. ¿Qué significan? Sí, voy. Nano es el prefijo de algo muy pequeño, de 10 a la menos 9, digamos. Una medida de distancia minúscula, varias miles de veces picado el diámetro de un cabello. Entonces todo lo que es la comprensión de lo más pequeño desde el punto de vista molecular, químico, mecánico, ese entendimiento de lo pequeño, que es la que permite la computación y permite un conjunto de disciplinas de desarrollo, es lo que nos permite el estudio de la nanotecnología. Nosotros tenemos grupos en el IBIC y en el IDEA trabajando en el tema y vamos a conformar un grupo para afrontar ese reto, un reto de finales del siglo XX y del siglo XXI, para estar a la altura de los primeros países en el planeta que estén trabajando el tema. Y la biotecnología, que es las ciencias de la vida, por y para la vida. La apuesta a esta revolución y este proceso es por la vida y nos toca comprenderlo desde el punto de vista tecnológico. También tenemos grupos trabajando. Te comentaba en la pausa que uno de los compromisos derivados del proyecto de calle, una instrucción clara y expresa de nuestro presidente Nicolás Maduro, es la creación del Instituto de Estudios Amazónicos. Lo estamos haciendo el Ministerio de Agricultura y Tierras, el Ministerio de Salud y el de Ciencia y Tecnología. Es ese reservorio impresionante de vida que es el Amazonas, entenderlo en términos de su vida vegetal, su vida animal, lo humano que está ahí. Hacer un estudio que nos permita extraer, digamos, conocimiento para la vida toda. ¿Cuándo dejaremos de apuntar hacia un futuro lejano para convertirse en un futuro cercanito o estar casi en el presente en materia de tecnología? Vamos teniendo logros en materia de tecnología cada día, no estamos hacia futuros tan lejanos. Digo, por decirte algo, en telecomunicaciones, todo lo que es el despliegue de las redes fijas y móviles y las canemitas es un hecho hoy. El aporte que le damos a la gente del cacao, a los productores de cacao, a los productores de café, es un hecho que sucede hoy. El 60% de los alimentos que producimos es un hecho que sucede hoy. Vamos a ver qué dicen los televidentes vía Twitter. Jorge Alfonso, Manuel Fernández, ¿cómo producen los pequeños agricultores si el gobierno les expropia las tierras? Una crítica aquí. Sí, bueno, muchísimo. Nosotros nos recorrimos el país y esos pequeños agricultores, muchos de ellos a partir de este gobierno tienen tierra y no las tenían. Julio Zambrano, ¿por qué no se utiliza la gran capacidad de profesionales formados en el país y se van de Venezuela por mejor futuro? Diríamos también mejor salario, porque los salarios no son competitivos. Cuando uno recorre este país, como lo pudimos recorrer en estos 90, 100 días, ve un montón de profesionales animados, entusiasmados, acompañando servidores y servidoras públicas que hemos estado en lugares de este país que yo por lo menos solo conocía como una palabra en un mapa. Arichuna, Mucuchíes. En Mucuchíes hay una experiencia de producción de semilla de papa con unos productores de la zona y un liceo
está ahí, y profesionales, una ingeniera agrónoma de Barquisimeto que está ahí, una técnica superior de ejido, y uno ve el grado de moral, de entusiasmo, de conocimiento que tiene, y uno no ve reflejado exactamente ese Twitter. Siempre en la historia personal de cada quien habrá la oportunidad de irse y buscar alternativa en otro lugar, pero aquí en este país hay muchísima gente con conocimiento, con pasión y con ganas, estando aquí y trabajando. Pero uno ve, por ejemplo, y quiero aprovechar este comentario, recientemente una figura venezolana en el campo de la medicina nombrado en un alto cargo en el exterior, pero no ve ese eco en casos particulares en el país, que se aproveche ese talento y mucho talento se fuga. A ver, habría que cuantificar exactamente cuánta gente se va y por qué se va, y cuánta gente se queda y por qué se queda. La experiencia que nosotros tenemos, te reitero, cuando recorremos el país, es que tenemos profesionales muy competentes, unos ya en etapa de madurez y consolidados, y otros en etapa de formación, dispuestos a construir este país. Este país no cesa de crecer desde el punto de vista poblacional. Me quedan apenas 2 minutos, ministro. Vos dice, el petróleo sigue siendo el principal sostén económico del país y el ministro ni lo nombra. ¿Por qué el desprecio es el petróleo? Bueno, no había visto que ya lo despreciado, pero ¿por qué no se resalta el petróleo? Porque venimos hablando y el tiempo se hace corto para hablar de todos los aspectos. La semana pasada estuvimos hablando con el ministro Rafael Ramírez acerca de crear unas líneas de investigación que existen en el INTV en la parte de petróleo, e intensificaremos las líneas de investigación en el área petrolera y de energía. 2 preguntitas más, una vía Twitter. José Olivero, ministro, ¿cuándo solucionan lo que pasa en el INSES? No sé qué es lo que pasa en el INSES, si nos puede decir. El INSES está viviendo un proceso de transformación, de dar cursos, ahora crea colectivos y hace proyectos de formación de manera integral, dando distintos niveles de formación. Estamos trabajando diariamente con el INSEE, y cualquier problema puntual, concreto, estructural que tenga el INSEE, lo estamos abordando en el día a día. Una última inquietud, voy a utilizar el ejemplo, por ejemplo, de la fábrica de bicicletas con Irán, que nunca se vieron esas bicicletas, o por lo menos no se han mencionado. ¿Cómo evitar que los proyectos, que las ideas se queden en el papel o se desvíen? Bien los recursos o el desarrollo de la idea y se materialice y le llegue al ciudadano. Sí, esas bicicletas están en unas tiendas de venta directa que viene impulsando el Ministerio del Poder Popular para las industrias. Las bicicletas existen. Si van al centro comercial del IFA, verán las bicicletas que se fabrican en San Carlos, en este convenio con Irán, que se construyó eso. Y respecto a la otra pregunta, ¿cómo evitar que los proyectos se queden en el papel, que se desvíen los recursos, que se retarden? De eso se trata el gobierno de Calle. Hicimos 88 actividades, 149 compromisos, solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos 2.400 compromisos que tiene como figura, que encarna como el presidente Nicolás Maduro con el pueblo de Venezuela, y nos insistió muchísimo en público y en privado que tenemos que ir buscando donde hay dificultades para irlas a resolver. Es decir, no estamos eludiendo ninguna dificultad que esté en el país, en ningún proyecto, inclusive con más interés, con más pasión, con más atención, cuando vemos que hay alguna dificultad, con el ánimo clarísimo de evitar lo que estás diciendo, con el ánimo clarísimo de evitar que los proyectos que algún día se escribieron y están en fase de ejecución no se detengan, que se hagan y que se hagan bien y que sirvan a quien deben servir. Los recursos públicos son para el pueblo de Venezuela, y cuando se concretan en proyectos tiene que disfrutarlos, tiene que vivirlos, además tiene que construirlos, porque la manera como estamos entendiendo todo este proceso es la construcción con y desde el pueblo de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, ministro Manuel Fernández, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, por habernos acompañado en la mañana de hoy.